Expertos refieren sobre el nuevo riesgo que podría estar relacionado al Mundial de Fútbol Qatar 2022, la gripe del camello. En una reciente actualización que habría dado la Organización Mundial de la Salud el 5 de agosto 2022, se daría conocimiento sobre los riesgos que tendrían esta enfermedad causada por otro coronavirus que nosotros debemos tomar en cuenta. La forma de contagio, cuál es la mortalidad y sobre todo, qué medidas de precaución debemos tomar en cuenta habrían sido dadas en este informe técnico por la OMS. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir la actualización que habría dado la Organización Mundial de la Salud sobre la gripe del camello, una enfermedad ya conocida desde 2012 que podría sobre todo exacerbarse con el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Autoridades de Reino Unido ya estarían brindando recomendaciones a las personas que acudan al Mundial, sobre todo para evitar que se transmita este virus. ¿Qué es la gripe del camello y qué habría mencionado la Organización Mundial de la Salud? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante que ya los científicos estarían mencionando es el riesgo que con la llegada del Mundial de Fútbol Qatar 2022, que dará inicio este 20 de noviembre de 2022, pueda exacerbarse una enfermedad que es muy importante mencionar, que sería conocida como la gripe del camello. Una enfermedad causada por un coronavirus que científicamente habría sido denominada como el MERS, uno de los 3 coronavirus más agresivos que había afectado a la humanidad, tomando en cuenta que 3 de los coronavirus que hoy en día causan infecciones graves en los seres humanos serían el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2 responsable de COVID-19. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud ya habría emitido un comunicado importante este 5 de agosto de 2022 donde daría pautas importantes a conocer sobre la enfermedad. Es muy importante que según la publicación del 5 de agosto, la Organización Mundial de la Salud habría hecho mención sobre el MERS. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, es una enfermedad respiratoria viral provocada por el coronavirus causante de esta enfermedad que habría sido detectada en el 2012 en Arabia Saudita. Los coronavirus son una extensa familia de virus causante de enfermedades que abarcan desde el resfriado común hasta los síndromes respiratorios agudos severos. Los síntomas típicos del MERS serían fiebre, tos y dificultad respiratoria. La neumonía es frecuente, pero los pacientes con MERS no siempre desarrollan esta afección. Se han notificado también síntomas gastrointestinales entre los pacientes con MERS, como es la diarrea. Aproximadamente el 35% de los casos de pacientes con MERS notificados por la OMS habrían fallecido. El MERS es un virus zoonótico, lo que significa que se transmite de los animales a las personas. El MERS ha sido detectado en los dromedarios y se ha relacionado con infecciones humanas en varios estados miembros del Oriente Medio, de África y de Asia Meridional. La transmisión de persona a persona es posible y ha tenido lugar predominantemente entre contactos directos y entornos de atención de salud. Fuera de esos entornos, la transmisión de persona a persona también ha sido presente, pero más limitada. Datos que nosotros debemos conocer. El síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, conocido como el MERS, es una enfermedad viral que ya se conoce desde 2012 y que sería transmitida sobre todo por camellos. A esta enfermedad se le conoce hoy en día
como la gripe del camello. Y es importante, dado que el Mundial de Fútbol se dará en Qatar 2022, que las autoridades sanitarias de varios países, sobre todo de Reino Unido, estarían dando recomendaciones a las personas sobre el contacto directo o indirecto que puedan tener con camellos. Dado que hablamos de una enfermedad causada por otro coronavirus, ya conocida por la humanidad, que tendría una mayor letalidad que SARS-CoV-2, en donde la mortalidad se habría asociado hasta un 35% de las personas infectadas. Un dato importante que habría mencionado la Organización Mundial de Salud estaría en relación a la transmisión. Según el reporte que habría dado este 5 de agosto de 2022, es importante mencionar que Arabia Saudita habría notificado aproximadamente el 80% de los casos de infección en seres humanos, y una gran parte habría sido por el contacto directo e indirecto con los dromedarios infectados o con personas infectadas en establecimiento de salud. Es importante que la transmisión habría sido dada sobre todo por el contacto que puedan tener las personas en relación a lo que sería alimentos o leche derivados de camello. El consumo de productos de origen animal, crudos o poco cocinados, incluidos la leche y la carne, conlleva a un alto riesgo de infección por diversos patógenos que pueden causar enfermedades en el ser humano. Los productos de origen animal que se procesan adecuadamente mediante la cocción o la pasteurización son seguros para el consumo. La carne y la leche del camello son productos nutritivos que pueden seguir consumiéndose después de una adecuada pasteurización, la cocción u otros tratamientos térmicos. Las personas expuestas a un mayor riesgo de padecer el cuadro grave de la enfermedad deben evitar el contacto con los dromedarios, beber leche cruda de camello o estar en contacto con la orina del camello, o sobre todo, comer carne que no se haya cocinado adecuadamente. Medidas importantes que estaría dando la Organización Mundial de la Salud con respecto a una situación que podría salir de control. Es muy importante que lamentablemente ya en los diferentes gobiernos se habrían levantado las restricciones frente a la pandemia. Para muchos gobiernos y personas, COVID-19 ha terminado, situación que no es correcta, dado que el mundo estaría ingresando a una cuarta ola por la variante Omicron, la cual estaría siendo guiada por las subvariantes de Omicron derivadas de BA2, de BA4 y de BA5, en donde la Organización Mundial de la Salud, en un documento técnico de este 27 de octubre de 2022, no descarta que las variantes de Omicron XBB y BQ1.1 puedan ser las futuras variantes de preocupación, es decir, variantes diferentes a Omicron, en donde podrían ser la futura variante Pi que los científicos estarían mencionando. No descartemos esa posibilidad y lo más importante es que nosotros sigamos las recomendaciones que se están dando por los científicos. La gripe del camello o el MERS es un riesgo latente que podría complicar la pandemia COVID-19. Es importante que esta sería la tercera amenaza que se presentaría con el Mundial de Fútbol, en donde SARS-CoV-2, COVID-19, virus de la viruela del mono, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, podrían ser tres enfermedades que estén latentes en Medio Oriente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante sobre un documento técnico emitido por la OMS en relación al MERS. El 5 de agosto de 2022, la Organización Mundial de Salud habría emitido un documento técnico en donde hablaría sobre otro coronavirus que tendría una mortalidad de hasta el 35% de las personas infectadas. Y nos referimos al síndrome respiratorio del Medio Oriente causado por un coronavirus importante a mencionar. Las medidas que estarían indicando, sobre todo la manera de transmisión, sería por el contacto directo o indirecto con camellos, en donde las recomendaciones serían que el consumo de productos de origen animal, tales como la carne y la leche, y sobre todo el contacto con la orina de los camellos podrían ser vías de transmisión.
No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.